La palabra del Señor nos enseña en el libro de los Levíticos, capítulo 19 y versículo 2. Hoy vamos a estudiar entonces lo que es un pueblo de sacerdotes al servicio del reino de Dios. Entonces, la palabra del Señor dice en el libro de los Levíticos, capítulo 19 y versículo 2: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Santos seréis. Entonces Dios le está diciendo a su pueblo que tiene que ser un pueblo que santo. ¿Por qué? Porque Dios, dice, yo soy yo, Jehová vuestro Dios, soy santo. Por lo tanto, Dios es santo, el pueblo de Dios es un pueblo santo. Santo significa consagrar. Gracias, hija. Consagrar. Santo significa estar separada, estar separado, estar apartado del pecado para tener una íntima comunión con Dios y servirle. Nosotros somos un pueblo que creemos que cuando nosotros venimos del abismo, de las tinieblas y del pecado, de donde usted sabe, Dios lo sacó, porque si Dios no lo hubiera sacado, usted no estuviera aquí. Por muy santa que usted sea o por muy santo que usted sea, si Dios no hubiera hecho ese proceso en nuestra vida, nosotros no estuviéramos aquí. Y nos sacó para que nosotros fuéramos un pueblo de gente santa, separado para servirle a Él. Entonces, como parte del propósito de Dios para el pueblo de Israel al sacarlos de Egipto, era para que fueran un pueblo de sacerdotes, gente separados de todas las prácticas de pecado que se cometían en Egipto y fueran consagrados al servicio de Dios, gente santa. Entonces, una de las preguntas que uno cuando está estudiando y está escudriñando esto, dice, pero si eran el pueblo de Dios, escuche bien esto, si ellos eran el pueblo de Dios, gente que Dios había llamado, había separado, Dios los había escogido a ellos como su pueblo, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué estaba haciendo esta gente como esclavos en Egipto? Porque ellos eran esclavos de ese imperio de los egipcios, eran esclavos del imperio de los egipcios. ¿Por qué? Porque Egipto para nosotros, la iglesia de Jesucristo, significa esclavitud del pecado. Esclavitud del pecado, diga, esclavos del pecado. ¿Ok? Entonces, esto significa que si el pueblo escogido por Dios estaba como esclavo en Egipto, era porque su pecado los había llevado a ese lugar. No era la voluntad de Dios, ni es la voluntad de Dios muchas cosas que han pasado en nuestra vida, pero como nosotros hemos caminado en un desorden, haciendo lo que en nuestra humana manera de pensar, y como yo digo, o me lo pone el Espíritu Santo, en los desvaríos de nuestra mente, como hemos vivido así, entonces eso nos ha llevado a nosotros a situaciones que nos han llevado a ser esclavos. Éramos entonces llevados por nuestras emociones, por nuestras pasiones y por nuestros deseos, y hacíamos muchas cosas que hoy día todavía nosotros pagamos muchas de las consecuencias por haber estado allá. Y démosle gracias a Dios que Dios nos sacó de esa esclavitud del pecado donde nosotros vivíamos. Amén. Entonces la persona, la familia, la sociedad, escuche bien, que viven sin Cristo en su corazón, viven bajo la esclavitud, viven bajo el gobierno de Egipto. Y este gobierno es un sistema que es controlado por el príncipe de las tinieblas. ¿Quién es el príncipe de las tinieblas? ¿Qué fue lo que dijo Jesucristo cuando en un momento le dijo a sus apóstoles: ahí viene el príncipe de este mundo,
pero nada tiene conmigo. ¿A quién se estaba refiriendo? A Satanás, el diablo, el príncipe de este mundo. Jesucristo en ningún momento no dejó de decir de que este ser siniestro, maligno, él no dejó, él dejó bien claro que él era el que tenía control del sistema de gobierno del mundo, ¿sí? Pero como dijo Jesucristo, nada tiene conmigo y nada tiene con los hijos y las hijas de Dios. Pueblo de Dios, no estamos bajo el control del gobierno de las tinieblas. Entonces hay dos formas de llevar la vida: vivir en obediencia a la revelación de la palabra de Dios o vivir en obediencia al sistema del mundo. Entonces tenemos que tener claro que la sociedad actual vive en obediencia al príncipe del mundo, a Satanás, el diablo. Entonces usted puede deducir y ver los resultados como está la sociedad. La sociedad vive en esclavitud al sistema en el cual está, ¿sí o no? Lo podemos ver. Nosotros somos la iglesia. El llamado de la iglesia, el llamado de los seguidores de Jesucristo es vivir en santidad. ¿Cuántos dicen amén? El llamado de la iglesia, el llamado mío, mi llamado, conforme a los principios establecidos por la palabra del Señor, es vivir consagrado, es vivir separado, es vivir apartado del pecado para tener una íntima comunión con Dios. O sea, vivir en santidad, familias santas, familias santas separadas de las costumbres y las prácticas del pecado que tienen hoy día las sociedades o los países donde nosotros vivimos. Porque los países, la sociedad donde nosotros vivimos, ellos practican y ellos entonces inyectan sus filosofías y sus ideologías a todas las personas que vivimos dentro de ese país o dentro de esa sociedad, para que nosotros vayamos por ese camino. Pero la iglesia de Dios no camina conforme a los principios de la sociedad o a los principios del sistema de este mundo que está dominado por el príncipe de las tinieblas. Le voy a decir algo, iglesia, en este momento que me lo está recordando el Espíritu Santo. En la madrugada yo estaba durmiendo. Entonces uno se despierta en la madrugada y ¡pum!, le vienen pensamientos, y cuando me viene un pensamiento me dice: dile a la iglesia que tienen que aprender a vivir en la santidad y a ser agradecidos conmigo. Digo, ¿cómo así, Señor? Me dice: acuérdate de los principios. Acuérdate de los principios. Acuérdate, escucha esto. Los que han vivido aquí en esta casa por más de 10, 15, 20 años, cuando nosotros empezamos, escuche bien esto, y esto me lo daba el Espíritu Santo hoy. Esto es como sacar pan del horno, caliente. Oiga lo que, y me decía el Espíritu Santo: acuérdate de los principios. Al principio, ninguna iglesia nace así, una iglesia tan numerosa como la que tenemos hoy día. Esta iglesia nació con 5, 10 personas, 15 personas. Han pasado muchos años. Pastor y yo, y los que hemos militado, el pastor y yo ya tenemos 35 años de estar militando aquí al servicio del reino de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos visto poco a poco el trabajo de la revelación del Espíritu Santo. Y yo me recuerdo, o el Espíritu Santo me recordaba, porque uno ya no piensa en esas cosas, pero el Espíritu Santo sí, para las generaciones futuras. Y me decía el Espíritu Santo: acuérdate al principio. Y al principio era así: un hermano llegaba y compraba un carro de segunda. Oiga, llegaba y compraba un carro de segunda, y llegaba y me decía: pastor, me compré un carro, gloria a Dios, Dios me ha bendecido con un carro de segunda. Pastor, ¿usted puede orar por mi carro? Claro. Entonces yo pasaba orando y echándole aceite a los carros y pum, pum, y un montón de cosas. Pastor, nació mi hija, usted puede venir, pastor. La pastora y yo, máximo la pastora se metía hasta casi en él, ¿verdad? Se metía ahí cuando nacían los niños de la iglesia. Al principio la pastora estaba ahí casi como de partera.
Yo estaba con el esposo a veces en la sala de espera, porque la pastora muchas veces estaba dentro ya en el quirófano, ahí con la hermana, y nacían los niños, y era orar por los niños inmediatamente, y eso era oración y gozo y agradecimiento a Dios. Ahora, al pasar el tiempo, como me decía hoy el Espíritu Santo, y no sé, y esto se lo digo sinceramente, yo no pienso en eso, pero se lo tengo que decir. Hoy día comprar un carro nuevo, hoy compran un carro nuevo, mañana compran otro carro nuevo, y es como, eso es simple, esto es como si nada, ¿sí o no? Ok, y compran cosas y hacen negocios y compran cosas y cosas, pero ¿y el agradecimiento a Dios? El agradecimiento a Dios. Porque nosotros no es que le agradecemos a Dios porque venimos y damos una ofrenda o un diezmo. No, eso es un mandato. Y si usted quiere lo hace, y si no quiere no lo haga. Yo no tengo problema por eso. Pues eso es un mandato. Que el agradecimiento a Dios va más allá de un dinero. ¿Se da cuenta? Es reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Y entonces hay sacerdotes, hay ministros establecidos por Dios. ¿Para qué? Para ir delante de la presencia del Señor y bendecir esa familia. Decirle: gracias, Señor, por estos niños. Gracias, Señor, por este carro. Gracias, Señor, por esta casa. Gracias, Señor, por la comida. Gracias por la salud. Gracias por todo lo que Dios le ha dado a usted. Si yo hablo aquí de eso, pero yo como no, o sea, nada más le quería dar esa aportación, porque nosotros como familias, como pueblos de Dios, entonces nosotros estamos completa y totalmente. La gente del mundo compra una casa, la gente del mundo compra un yate, compra un avión, se compran un edificio, se compran un automóvil, se compran cualquier cosa. Para ellos, este es mi esfuerzo. Para el pueblo de Dios no, esta es la bendición de Dios. El otro domingo cumplo, y no para que usted piense que yo, no es que no. El otro domingo, si Dios me lo permite, cumplo años. Le decía a mi esposa, le decía a mis hijos en la casa, el otro domingo cumplo años. Pero es que yo vivo tan agradecido con Dios, mi amado hermano. Estoy tan agradecido con Dios, tan agradecido. No para que usted me haga fiesta, porque puedo hacer fiesta con ustedes. Pero es que vivo agradecido con Dios. Pero es que yo sé mi antes y yo sé mi después de Cristo. Yo tengo 35 años al servicio del Señor, no por dinero, no por dinero. Se lo decía a nuestros asesores financieros. Yo le he servido al Señor mientras he estado aquí en este país. En eso me he dedicado, nada más, al servicio. Pero le decía yo a mi esposa: la bendición de Dios es la que te enriquece y no te añade tristeza. Porque si el Señor te bendice, tú tienes que saber de dónde viene esa bendición y vivir agradecido. Nosotros somos una familia al servicio del reino de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que nosotros tenemos, cuando nosotros, me estoy refiriendo a ustedes, todo lo que nosotros tenemos es porque Dios nos ha provisto de esa bendición. Entonces, la palabra del Señor dice que nosotros somos muy diferentes a las corrientes, a las formas de pensar. La gente en el mundo dice: no, porque yo tengo la inteligencia, porque yo soy un avión supersónico, porque yo pienso así, porque yo hago tanta cosa. Mi amado hermano, nosotros también somos inteligentes. Dios nos ha dado esa inteligencia. Usted es una empresaria, usted es una emprendedora, usted es una mujer que vea que al pasar por la frontera en medio de los alambres de púa está aquí. ¿Ah? Sí, porque muchos tuvieron que pasar arrastrados en medio de las espinas para llegar aquí, pero no estamos aquí. ¿Ah? ¿Cuántas cosas usted, una mujer emprendedora como usted, un hombre emprendedor como usted, que cuando llegó aquí ahora son empresarios y ahora tienen y hacen y deshacen? Ok, entonces en la gracia que Dios nos ha dado es la bendición de Dios la que te provee. Nunca se te olvide que Dios te llamó a vivir como una familia sacerdotal, como un sacerdote, como una gente diferente a lo que piensa la sociedad. Entonces el llamado de la iglesia, de los seguidores de Jesucristo, las familias, es vivir en santidad.
somos familias santas, separados de las costumbres, de las formas de pensar, de las ideologías, de las prácticas del pecado que tienen hoy día las sociedades, estos países donde nosotros vivimos. La palabra del Señor dice en Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 5, dice: y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia, ¿ok? A fin de que el pueblo de Dios experimente su presencia y haya un cambio, para que pueda haber un cambio en el pueblo, para que haya un cambio en la sociedad donde nosotros vivimos, para que haya una renovación. Es importante, escuche bien, es importante que la iglesia, nosotros como iglesia, como un pueblo de sacerdotes, como un pueblo, ok, separado, nosotros practiquemos 4 cosas. La sociedad puede cambiar, la comunidad donde vivimos puede cambiar, el país donde nosotros estamos puede cambiar, pero el cambio empieza por la iglesia. Si la iglesia es una iglesia que vive cuatro principios, nada más les voy a dar así rápido, 4 principios, ok, para que haya una renovación, para que haya un cambio en la vida de la sociedad, de la comunidad y en la vida de la iglesia. Primero, confesar nuestros pecados. Lo primero que tiene que haber en la iglesia, en los sacerdotes, en las familias, es confesar nuestros pecados. La Biblia dice en el libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículo, Juan capítulo 1, versículo, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz, Dios es luz. Diga: Dios es la luz. Diga: y no hay tinieblas en Dios. Cuando la Biblia le habla de tinieblas, está hablando de pecado. Cuando la Biblia habla de las tinieblas, está hablando de un sistema de pecado que va en contra de los principios que él tiene establecidos en su palabra. Entonces, como Dios es luz, no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, o sea, si andamos en pecado, mentimos y no practicamos la verdad. Vamos a ir al versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, lo que queremos dar a entender en este primer principio, que usted debe reconocer aquellas áreas de su vida donde se ha apartado de la voluntad y de la palabra de Dios y se ha permitido pensar, decir, hacer cosas que usted reconoce no son correctas ante los ojos de Dios y de los hombres, como este hombre que les conté el accidente, ¿sí? El hombre, sea que venga borracho, sea que venga drogado, no sé, pero andaba mal. Pero cuando él colisiona nuestro automóvil, inmediatamente, aunque andaba mal y andaba en pecado, él sabía que había hecho algo que no era correcto. ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Tratar de qué? De huir. Tratar de huir. Pero a mí no se me puede escapar, ¿verdad? Y si me escapa es porque lo dejo, pero está bien. Pero reconocemos que hemos hecho algo que no está correcto. Reconoceros, ¿puede usted reconocer algo que no está correcto ante los ojos de Dios? Porque, como vuelvo y le repito, no es que nosotros le tengamos que decir a la gente lo que es correcto o lo que no es incorrecto. Es que nosotros nos tenemos que evaluar a través de la palabra de Dios qué es correcto o qué no es correcto. Moralmente, la palabra del Señor nos rige a nosotros, ¿sí o no? Moralmente, la palabra del Señor nos rige a nosotros, moralmente. Sí, por la moral, nosotros nos tenemos que regir a través de la palabra de Dios. Y si fuera por la moral que nos regimos,
la sociedad se rigiera por lo que dice la palabra del Señor, no se cometería tanta inmoralidad sexual como se comete hoy día, porque la misma palabra lo corrige y le dice, están mal. Nadie le tiene que decir a nadie, mire usted por esto. No. La palabra del Señor, pero la gente quiere vivir, como dice la palabra, ¿en qué? En tinieblas. Y las tinieblas no tienen que ver nada con la luz. Dios es luz, las tinieblas son de Satanás. El que quiere caminar en las tinieblas tiene que caminar en el pecado. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Reconocer cuáles son las cosas que no son correctas delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque no solamente es pecado lo que podríamos decir nosotros una inmoralidad sexual como se vive hoy día, porque vivimos en los días hoy donde la inmoralidad sexual es como algo permitido, es como algo que la gente puede hacer y esto no es nada, esto no es nada malo, ¿sí? Todos nosotros pensábamos así, ¿sí o no? ¿Sí o no? Nosotros pensábamos que el adulterio y la fornicación no eran pecados, ¿sí o no? Y practicábamos el adulterio y el pecado, ¿sí o no? ¿Sí o no? Hay solo como dos, hacen apenas la cabecita así como. Pero gracias a la misericordia de Dios que nos reveló de que nosotros estábamos caminando mal, que nosotros vivíamos mal, ¿delante de quién? Delante de Dios, porque la sociedad nos aprobaba eso, ¿sí o no? La sociedad nos decía, no, si eso no es malo. No, sígalo haciendo. No, deje esa mujer, para eso hay tantas mujeres. No, deje ese hombre, para eso hay tantos. ¿Usted qué tanto sufre por ese hombre? Con tantos hombres que hay. Imagínese, hermano. Porque así es la sociedad, ¿sí o no? Entonces, en lugar de decirle, no, moralmente, ni espiritualmente, moralmente, no, ¿cómo va a dejar a su esposo? ¿Cómo va a dejar a su esposa? ¿Cómo va a dejar a las niñas? ¿Cómo va a dejar a los niños? No, la sociedad más bien impulsa para que los siga. Los amigos, las amigas, usted tiene que saber a quién usted le está poniendo el oído para que le hablen. Pero no solamente la inmoralidad sexual, hay gente que vive con rencor, con resentimiento, con amargura. Hay gente que le andan buscando 6 patas y 8 patas a la gallina. ¿Cuántas patas tiene la gallina? ¿Cuántas? ¿Solo 2? Y le andan buscando 8 patas a la gallina. Entonces nosotros le ponemos atención a lo que está diciendo esa gente, y en lugar entonces de ser un árbol que crece saludable y crece sano, recto, es un árbol que está creciendo ya maleado, contaminado y torcido. Escuche, cuando la palabra del Señor le habla, escuche el consejo de los ancianos y escuche el consejo de los líderes. Y el consejo de buenos ancianos y buenos líderes, porque dentro de las cosas del Señor hay gente que usted no se puede confiar tampoco. ¿Sí o no? 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 Así es. Nosotros ahora estamos pasando tremendo huracán, tremenda tormenta que se nos vino encima. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque cuando una persona que Dios le ha dado prominencia, cuando una persona ha llegado a escalar a la manera de Dios diferentes posiciones a nivel mundial, cuando esa persona, si no se cuida, se tuerce del camino, cuando toma una mala decisión, nos afecta a toda la iglesia. Aunque no sea de nuestra iglesia, pero nos afecta a todos. Y todos recibimos entonces crítica. Y entonces esa crítica al final y al cabo, ¿cuál es el propósito de criticar y de murmurar de estas situaciones que cometen todas estas personas indebidamente, que son pecado? Pero son personas que estaban en la iglesia, que han tenido reconocimiento. Entonces cuando esto sucede, ¿cuál es el propósito? El propósito es de desvirtuar el valor y la autoridad que tiene la iglesia en este planeta. Es desvirtuar la posición que tiene en este planeta. Un ejemplo, en Colombia. En Colombia, el año pasado, que hubieron unos disturbios, parece que un policía o uno de los del ejército cometió un delito. Hizo un delito, ¿verdad? Ese era un militar. Ese militar cometió un delito.
Pero cuando se comenzó a hacer la investigación a nivel social, no a nivel militar, sino que a nivel social, entonces le montaron el delito, no solamente al soldado, sino que se lo montaron a todos los oficiales, los coroneles, los comandantes, los tenientes, subtenientes, capitanes, y todo el ejército quedó como un lastre delante de la sociedad de Colombia y delante de todas las sociedades del mundo. ¿Por qué? Por lo que decía la sociedad. Entonces, cuando yo escucho ya la intervención de lo que es el comandante, lo que son los coroneles, los que son los heads, los cabezas, los oficiales mayores del ejército, entonces ellos dicen, no. Que uno de los miembros del ejército cometa un delito no quiere decir que todos nosotros estemos en la misma posición y estemos entonces endorsando ese tipo de conductas. En el ejército eso no se permite. Y entonces fue enjuiciado por el ejército. Pero que decía la sociedad, todo el ejército. Bueno, y querían entonces ya que el ejército no tuviera ninguna autoridad ni ningún poder. Bueno, pero más o menos es lo mismo que pasa con la iglesia. Entonces nosotros tenemos que verdaderamente entender lo que es el pecado dentro de nuestra vida y cómo afecta la vida de toda la iglesia. Porque no, son cosas que pueden pasar. Usted debe ser específico, usted debe ser específica y decirle al Espíritu Santo que le revele en qué áreas de su vida usted le está fallando a Dios. ¿En qué áreas de su vida usted le está fallando a Dios? Nosotros no podemos decir, es que le fallé a Dios porque mi esposa me sacó la piedra. Usted no puede decir que usted le falla a Dios porque su esposo le sacó la piedra. Usted no puede decir que usted le falla a Dios porque su hijo, porque su hija le sacó la piedra, o porque su mamá o su papá le sacó la piedra. No puede. Delante de Dios eso no es excusa. Cada uno de nosotros moralmente delante de Dios somos responsables por los pensamientos y por las decisiones que nosotros estamos tomando. Entonces la palabra de Dios dice, confiese su pecado. Porque cuando usted camina en pecado, va a afectar no solamente a su familia, sino que nos afecta a todos los de la iglesia. Así lo habló Félix el domingo pasado. No, Héctor, el domingo pasado. Félix habló de la presencia. Héctor habló de que una familia, un hombre tomó una mala determinación, le habló a otros hombres del pueblo de Israel y los contaminó. Por eso es que le vengo diciendo, en este año nosotros le vamos a dar duro a la crítica y a la murmuración dentro de esta iglesia. Cuando yo me doy cuenta que un miembro de esta iglesia está hablando mal de otro miembro o mal de la iglesia, téngalo por seguro que yo lo voy a llamar y le voy a decir con nombre y con apellido. Se lo voy a decir y téngalo por seguro, porque el año pasado se los había dicho, hay una contaminación dentro de la iglesia. Este hombre, como dijo Héctor, este hombre cometió una prevaricación, cometió un pecado y se rebeló. Y dice entonces que este hombre contaminó a otros hombres, y no solamente contaminó a estos hombres, sino que contaminó a su familia. Cuando vinieron los juicios de Dios, no solamente él pagó, sino que la tierra se lo tragó a él, se tragó a su familia y se tragó a todos los que lo habían seguido. Entonces hay que tener cuidado con el pecado, porque el pecado no es solamente inmoralidad sexual. Hay muchas cosas que la Biblia dice, eso es pecado. Eso es pecado. Dice la Biblia que es pecado rebelarse en contra del papá y la mamá. Dice que sí o no. ¿Sí o no? No dice la Biblia, honra a tu papá y honra a tu mamá. ¿Dice o no dice? Cuando nosotros nos rebelamos en contra del padre y la madre, ¿es pecado o no es pecado? Dice la Biblia, respete a los pastores. ¿Dice o no dice? ¿Por qué dice la Biblia que respete a los pastores? No porque no, es que es un principio establecido por Dios en la palabra. Entonces cuando la palabra del Señor dice, llamen a los ancianos,
de la iglesia para que oren, para que los enfermos sean sanados. ¿Cómo tienen que ser los ancianos de la iglesia? Si usted sabe que hay un anciano de la iglesia que anda caminando, diciendo, pensando o haciendo cosas que no son correctas, usted lo va a llamar a su casa para que ore por los enfermos, sabiendo que anda en pecado. Lo va a llamar, lo va a llamar. Porque si está enfermo, lo que puede pasar es que se le pegue la lepra. Por eso tenemos que ser entendidos en lo que es las cosas del Señor, lo que es el pecado. ¿A quién usted está escuchando? ¿La voz de Dios o la voz del diablo? Porque Pedro le dijo a Jesús: ay, no, Señor, ¿cómo usted se va a ir cómo va a ir a sacrificarse por nosotros? No, no, no. El Señor reprenda al diablo. ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Imagínese hoy día que a una persona en la iglesia, cuando uno lo agarra así, diciendo cosas que no son de Dios. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Hay que tener mucho cuidado. Pecado. Cuando usted vea pecado dentro de la iglesia, esta es la iglesia. Entonces ese es el primer punto: confesar su pecado. Si usted se ha permitido contaminar, tiene que pedirle perdón a Dios y arrepentirse, y no lo vuelva a hacer. No lo vuelva a hacer. Jesucristo estaba con sus discípulos y trajeron una mujer que fue sorprendida en adulterio y la pusieron a los pies de Cristo. Y le dijeron los maestros, los entendidos, los eruditos, los superespirituales, le dijeron a Jesucristo: esta mujer fue sorprendida en adulterio. Y la ley, lo que estamos hablando de aquel, la ley dice muchas cosas. Y la ley dice que esta mujer hay que matarla a pedradas. Tiene que morir porque fue sorprendida en adulterio. ¿Y qué le dijo Jesús? Cualquiera de ustedes que esté libre de culpa, que le tire la piedra. A ver, arroja la piedra. Y entonces todo el mundo se quedó y se fueron, porque los confrontó con la realidad. Los confrontó con la realidad, porque por fuera podemos nosotros vernos muy bien, pero por dentro, what happened? ¿Qué pasa? Es por dentro. Donde nosotros tenemos que examinarnos es por dentro. El pecado no se le va a ver ahí por fuera. Imagínense, yo todos ustedes los veo tan santos. Desde aquí todos se ven muy santos. Entonces, ¿quién va a saber nada? Usted no me ve a mí como santo desde afuera. Bueno, la idea es estar limpio por dentro, y de esto se trata. Entonces Jesucristo le dijo a la mujer: mujer, ¿dónde están los que te estaban acusando? Y entonces ella le dijo: maestro, se han ido. ¿Y qué le dijo Jesús? Y eso es lo que, para cerrar el punto número 1, ¿qué fue lo que le dijo Jesús? Si usted está en pecado, arrepiéntase de su pecado, arrepiéntase y no siga practicando el pecado. Eso es lo que le está diciendo. Confiese su pecado, pero no siga pecando. Primer punto. Segundo punto: usted debe limpiar la casa. Habíamos dicho, este cuerpo, ¿sí? Creo que está en 1 Corintios capítulo 6, versículo 10, por ahí. 1 Corintios capítulo 6, versículo 10 dice: porque vuestro cuerpo es el cuerpo del Espíritu Santo. Ese cuerpo que usted tiene, ese cuerpiño que usted tiene, como dice, ese cuerpecito que usted tiene, cuando usted aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador, este cuerpo es un templo del Espíritu Santo de Dios. Eso es una casa donde habita la presencia del Espíritu Santo. Su cuerpo pertenece al Espíritu Santo. Su cuerpo pertenece al Espíritu Santo. Mire, tiene que tener mucho cuidado con su cuerpo. Usted no le puede meter al cuerpo lo que usted quiera. Usted no puede hacer con su cuerpo lo que usted quiera, porque ese cuerpo le pertenece al Espíritu Santo. Así lo dice las Sagradas Escrituras. Su vida, su cuerpo
es donde el Espíritu Santo quiere morar. Entonces usted tiene que tener mucho cuidado con lo que usted hace con su cuerpo. Tiene que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Yo entiendo y yo comprendo que es importante. Yo entiendo que es importante que nosotros cuidemos nuestra vida y nuestro cuerpo, porque obviamente es el cuerpo del Espíritu Santo, ¿verdad? Yo tengo que aceptar que al paso del tiempo se me ha ido cayendo el pelo. Tengo que aceptarlo. ¿Me puedo poner un peluquín y parecerme un Beatle? Claro que sí. ¿Por qué no me puedo poner un peluquín ahí? ¿Ah? Claro. Pero tengo que aceptar que hay cosas ya en mi vida que ya por la naturaleza y por las circunstancias de la vida se van, mi amado hermano, y ya no van a regresar. ¿Sí o no? Entonces yo le dije a mi esposa, me dijo mi esposa, a usted se le está cayendo el pelo. Inmediatamente yo le marqué la cancha y le dije, si usted me va a amar a mí, me va a amar con pelo y sin pelo, porque si no retiro la chequera. Ah, no, me dice, no, así como va, vamos bien. Con chequera, ¿verdad? Aunque no tenga pelo, pero con chequera. ¿Ok? ¿Por qué? Porque son cosas que nosotros tenemos que entender que vienen a nuestra vida, ¿verdad? Hay cosas que por ende usted se tiene que cuidar. O sea, yo soy una persona que trato de cuidar el cuerpo y le doy gracias a mi hija que me trata de ayudar y me cuida también. Pero ya hay cosas que se van desgastando en la vida. Entonces, ¿qué me voy yo a poner? Entonces, me voy a poner yo entonces 30,000, 40,000 pelos. ¿Me entiende? Que cada pelo me cuesta $1, entonces son 40,000 pelos. No, mejor me compro una casa, me compro un carro y disfruto la vida. ¿Y qué caso? Es que yo ya no, hermano. Usted tiene que tener claro, la vida va pasando. Pero que sí, tenemos que cuidar el cuerpo, la vida, de una manera, ¿verdad? Con mucho cuidado, porque somos el templo del Espíritu Santo de Dios. La presencia de Dios quiere habitar en su cuerpo. Usted tiene que representar lo que Dios está haciendo en su vida. Y yo los veo a ustedes muy bien, muy saludables, ¿sí? Le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, mis hermanos, que comen como gigantes, pero se ven en línea. Gracias a Dios. Las hermanas no, porque ellas no comen. Ellas comen solo lechugas. Pero los varones, le damos gracias al Señor que se mantienen. Pero no, tenemos que tener claro, tenemos que limpiar la casa. También lo que dice la palabra de Dios, primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, dice que nosotros, dice, para que si tardo, oiga, para que si tardo. Aquí está el apóstol Pablo mandándole una carta a su discípulo Timoteo. Timoteo está encargado de una iglesia a la cual pues Pablo había levantado esa iglesia. Le dijo a Timoteo, quédate aquí unos meses mientras yo voy a otros, y mientras tanto se levantan aquí los ancianos. Entonces Timoteo está ahí en esa iglesia para que si tardo, dice, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios. Y quiero hacer un paréntesis aquí con los líderes de la iglesia y los ancianos de la iglesia. Porque cuando la pastora y yo no estamos, nosotros dejamos aquí ancianos y líderes encargados de la iglesia. Escuche bien, líder y anciano, y escúcheme bien toda la iglesia. Y entonces nosotros dejamos estos ancianos y dejamos estos líderes. Estos ancianos y estos líderes no están ahí como si fuera ese banner que está ahí. No es un banner pegado en la pared. Son personas que tienen una autoridad delegada de los pastores de parte de Dios. Como pastores, como padres espirituales de parte de Dios en esta casa, nosotros dejamos a estas personas, a estos ancianos y estos líderes encargados de la iglesia.
La iglesia y por ende los mismos ancianos y los mismos líderes tienen que mantener una conducta que dice la palabra del Señor. Ustedes tienen que saber cómo se tienen que conducir delante del resto de los miembros de la iglesia. Porque ahora sí le voy a hablar a la iglesia y le voy a decir, si usted ve un anciano o un líder de esta iglesia que está pensando, diciendo o haciendo cosas que no son correctas, usted tiene que venir y denunciar eso. Ya lo habíamos hablado, pero si sabe, entonces, ¿por qué? Porque estas personas tienen una autoridad delegada y ellos tienen que saber cómo se deben de conducir en la casa de Dios. Dice, la casa de Dios, ahora que somos todos nosotros la iglesia, que es la iglesia del Dios viviente. Y entonces, vea lo que le dice, que es columna y baluarte de la verdad. Entonces, ¿qué hace la columna? ¿Qué hace una columna? ¿Qué sostiene una columna? ¿Verdad? El edificio. En este caso, si la iglesia es una columna, ¿qué está sosteniendo la iglesia? ¿Qué está sosteniendo? La verdad. Excelente. La iglesia sostiene la verdad. Por eso se da cuenta que nosotros como miembros de la iglesia, nosotros no podemos caminar, mis amados hermanos, con una apariencia dentro de la iglesia y otra apariencia fuera de la iglesia que no es. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que reflejar siempre y sostener, dice la palabra, la verdad. Entonces, por lo tanto, nosotros debemos de apartarnos o de quitar de la iglesia, toda cosa que contamine, que no sea conforme a la voluntad de Dios. La palabra del Señor dice que nosotros, Jesucristo dijo, ustedes son la luz. Y la luz no tiene nada que ver con las tinieblas. Ustedes son columna y baluarte de la verdad. O sea, nosotros, la iglesia, sostenemos en este planeta la verdad. La verdad. La iglesia, somos el fundamento del evangelio, de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros conservamos y nosotros obedecemos la verdad que revelaron Jesucristo, los apóstoles y los profetas. Eso es lo que nosotros vivimos. En nuestra santidad practicamos, diga conmigo, la Biblia. Diga, la Biblia es la palabra de Dios. Yo creo lo que dice la Biblia. Entonces, usted no se regula por la filosofía o por lo que dicen tanto, sino que la palabra de Dios dice, y esta es mi forma moral y espiritual de comportarme en toda parte. Entonces, donde quiera que usted vaya, entonces usted tiene paz y usted tiene tranquilidad. Cuando su esposa sale, usted tiene paz y usted tiene tranquilidad. Cuando su esposo sale, usted tiene paz y usted tiene tranquilidad, porque son familias sacerdotales. Entonces nosotros tenemos que conducirnos conforme a los principios establecidos por la palabra del Señor. Usted tiene que aprender a limpiar la casa, a limpiar su vida, pero también a no permitir que esta casa, que la iglesia de Jesucristo, que es la que sostiene la verdad, se contamine. No puede permitirlo, no puede permitirlo, sea como sea. Nosotros entendemos que nosotros cometemos errores, porque somos humanos. Una cosa es cometer un error y otra cosa es un pecado. Un pecado. ¿Usted se da cuenta? A mí, yo he cometido errores, yo he cometido faltas. Sí, he cometido errores, he cometido faltas, he tenido que decir, bueno, disculpen, perdónenme, me equivoqué, he cometido un error, he cometido una falta. ¿Quién no comete una falta? A ver, la santa de las santas aquí, el santo de los santos. Todos cometemos errores y faltas, pero otra cosa es el pecado. Ya cuando a usted le dicen, es que el pastor pecó, ya es otra cosa. Ya cuando a usted le dicen, es que la pastora pecó, o el anciano pecó, o el líder pecó, ya son otras cosas. Y ahí es donde ya nosotros no estamos negociando, porque los principios de Dios no se van a negociar con nada ni con nadie.
Entonces aquí estamos en este trabajo de limpiar la casa, de ser gente que nuestra responsabilidad ante la sociedad en que vivimos es darle con nuestro testimonio, escuche, con nuestro testimonio el ejemplo de que Jesucristo es el Salvador y el que liberta de la esclavitud del pecado, el que cambia, el que sana todo el corazón. Si el mundo quiere un cambio, tiene que haber un cambio a través de la iglesia. Si el mundo quiere un cambio, el cambio tiene que empezar por la iglesia. La sociedad tiene que ver en nosotros algo diferente. Tal vez usted diga, pastor, pero ¿cómo tanto? Haga usted lo que Dios le mandó a hacer en estos lugares donde usted está y donde usted quiera que vaya. Haga ese cambio. Punto 3. La iglesia como pueblo de Dios debe tener compromiso, debe tener lealtad, debe tener fidelidad, debe tener respeto, obediencia a los principios establecidos por Dios en su palabra. Compromiso, lealtad, fidelidad, lealtad, obediencia a los principios establecidos por Dios en su palabra. La palabra del Señor dice en Segunda de Crónicas capítulo 30 versículo 6. Y aquí en Segunda de Crónicas capítulo 30 versículo 6 dice: fueron pues correos, oiga lo que dice, fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá. O sea, que el rey, juntamente con el liderazgo del pueblo de Israel, se reúnen y dicen: voy a hacer esta carta. Y los príncipes dicen: estamos de acuerdo. Y él le pone el sello y le dice entonces a los mensajeros: vayan por todo el pueblo y digan en esto: hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. Volveos. Y cuando usted lee toda esa parte, por 3 o 4 versículos, la palabra volveos, volveos, se repite varias veces. ¿Por qué repite el profeta varias veces? Porque no se puede vivir pecando y pensar agradar a Dios. Usted no puede pensar que va a recibir las bendiciones de Dios si andan en pecado. Usted puede decir: ¿cómo que el pueblo entonces estaba el pueblo de Dios entonces estaba en gran opresión? Si el pueblo vivía o si el pueblo vive en desobediencia y alejado de Dios, entonces ¿qué era lo que sucedía? Traería calamidad y destrucción. Por eso Dios le dice: vuélvanse de sus malos caminos. No sigan por esos malos caminos. ¿Por qué? Porque estaban trayendo calamidad y destrucción sobre ellos y sobre sus familias. ¿Qué era lo que sucedía? El pueblo se estaba alejando de Dios y de sus principios. El pueblo se estaba alejando de Dios y de sus principios. Entonces, escuche esto. Es como el Espíritu Santo se lo reveló a la pastora. No es como empezamos, sino como terminamos. La palabra del Señor dice en el libro de los Hebreos capítulo 10 versículo 25. Vea lo que dice. Y esto es algo que usted tiene que tener mucho cuidado, mis amados hermanos. Nosotros caminamos conforme a los principios establecidos por Dios en la palabra. Dice: no dejando de reunirse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La palabra del Señor no es que nos dice: usted reúnase cuando usted tenga tiempo, usted reúnase en la iglesia cuando usted quiere. No, no es eso. La palabra del Señor dice: no dejen de reunirse, reúnanse, exhórtense, ayúdense. El viernes nosotros tuvimos vigilia, ¿sí? Tuvimos vigilia, la tuvimos que suspender porque ya la temperatura estaba bastante maluca y tuvimos que suspender y irnos a las 11 y tanto, pero estábamos aquí desde las 7, desde las 6:30
Porque los equipos de los penielistas, Héctor, Félix y los servidores, y después vinieron los penielistas, ¿verdad? Desde las 7 estuvimos aquí en tremenda fiesta y le dimos gracias al Señor. Y bueno, pasamos hasta las 11 pasadas. Y veníamos buscando de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos exhorta a nosotros, nos exhorta. No es que nos está pidiendo, no dejen de reunirse. No dejen de reunirse. Lo mismo le dijo al pueblo de Israel: ustedes, por haber dejado de buscar de la presencia de Dios, de buscar esa comunión, de estar juntos y buscar la presencia del Señor, entonces ¿qué es lo que vino? Calamidad y ruina. Se los llevó entonces el enemigo prisioneros. Y por eso Dios les dice, dándoles una oportunidad más: vuélvanse de sus malos caminos. No sigan por ese camino. No sigan pensando que venir a la iglesia es cualquier cosa o es una distracción. Esto no es un circo. Esta es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Esta es una casa espiritual. Esto no es un club. Aquí no se paga una cuota para venir a la iglesia. Aquí se viene por agradecimiento a Dios, a reunirse con todos los hermanos y darle gracias a Dios. Venir a la iglesia para usted es un privilegio. No es una carga, es un privilegio. Para muchas personas es una carga venir a la iglesia. Nosotros seguimos orando por todos aquellos que están pensando, y no solamente piensan, sino que cuando se piensa se siente. Y muchas personas se les hace una carga venir a la iglesia. Ay, otra vez a la iglesia. Yo no sé qué tanto se inventan en la iglesia, pero ¿por qué tengo que ir a la iglesia? Y no solamente eso, tenga cuidado con cómo se la monta a su esposo o se la monta a su esposo. Tenga cuidado cómo le habla a su esposo o cómo le habla a su esposa cuando ellos quieren venir a buscar de la presencia de Dios. Se lo digo por la experiencia, porque nosotros ya tenemos 35 años de caminar en este sendero. Entonces, buscar de Dios no es una carga, es un privilegio, es un honor. Entonces, el mensaje para nosotros como seguidores de Cristo, para la iglesia, ¿ok?, es el mismo, ¿sí? Que nosotros no podemos estar negociando los principios establecidos por Dios. La Biblia dice que no debemos de dejar de congregarnos, no debemos dejar de reunirnos, ¿ok? Entonces, esto que lo estamos haciendo hoy día, en este tiempo, este tiempito que estamos cogiendo, esto está marcando para nosotros el inicio de una semana. ¿Qué estamos buscando? Padre eterno, bendícenos en esta semana. Cuando nosotros venimos a tomar la santa celebración ahora, el pan, el jugo de la vid, un símbolo del cuerpo y de la sangre de Cristo, que estamos diciendo: Señor, en este mes de febrero yo hago pacto contigo, yo quiero vivir en santidad conforme a lo que tú tienes establecido en tu palabra. Entonces yo hago ese pacto para que en este mes, en todo lo que yo emprenda, Dios nos bendiga. Eso es lo que nosotros hacemos en este tiempo: buscar, consagrar, adorar, creer, confiar, reunirnos los unos a los otros, poder entonces compartir la misma fe en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque esta reunión a la cual nosotros estamos, esto no es un invento de un hombre, esto no es un invento de ninguna organización. Esto es lo que establecido por Dios en la palabra. Tenga por sumo gozo venir a la iglesia. Sea agradecido. Ya cuando usted no puede venir, está bien, no puede venir porque no puede venir, pero y cuando venga con sumo gozo, venga con suma alegría. No venga entonces diciendo: otra vez, me voy a entender, otra vez. Cuando uno tiene niños, adolescentes, ¿verdad? Y van creciendo, y por ejemplo, como en el caso de Aarón desde que nació está metido en la iglesia. Y antes veníamos viernes y veníamos el domingo en la mañana y veníamos el domingo en la noche. Ahora venimos sábado y venimos domingo, ¿verdad? Y entonces, pero ellos son niños. Y otra vez a la iglesia. Y otra vez a la iglesia. Tengo que decírselo así, porque ustedes son padres, ¿sí o no? Y a ustedes les ha pasado lo mismo. A mí no me diga que no. Otra vez a la iglesia. Otra vez tenemos que ir a la iglesia. Aquí yo no quiero ir a la iglesia. Que no quiero ir a la iglesia. Póngase los pantalones y nos vamos para la iglesia. Y tiene que ir para la iglesia, porque si no, no le damos de comer. Imagínense, y con lo que come. Entonces, por la comida se tiene que venir. Mientras va madurando.
Pero esos son niños y nosotros los estamos formando a ellos. Ya cuando llegan a la edad de nosotros, ya ellos tienen ya algo, ¿me entiende? Firme. Y yo le voy a decir una cosa: nunca se van a apartar del camino del Señor. Nunca. La semilla ya está sembrada. Pero mientras tanto nosotros tenemos como padres hacerle ahí y buscar la manera y vamos hacia adelante con ellos. Entonces todos nosotros somos seguidores de Cristo. No podemos ver entonces las reuniones, los servicios como algo sin importancia. Estas reuniones son de índole espiritual, ¿ok? Nosotros no venimos aquí a perder tiempo. Todo lo que usted hace, todo este tiempo que usted está aquí, no es en vano. No es en vano. Se lo digo, no es en vano. Se lo digo, el otro domingo cumplo años. No es en vano. Es que no es en vano. Allá a la edad mía, a la edad que yo estoy, me voy, y con tantos años, no es porque yo le quiero a usted, no, es que es la realidad. Yo le doy testimonio que todo el trabajo, todo el servicio, todo este tiempo que usted viene, no es en vano. Y ahora que estamos más tranquilos, acuérdense antes cuando teníamos la comida aquí, ¿se recuerdan? Equipos cocinando, las hermanas cocinaban, los hombres cocinaban. Aquí los hombres se hacían, aquí se graduaban de chef de cocina. Sí. ¿Cuántos años estuvimos cocinando? Años de años, hasta que vino el año 2020. Hace 2 años que dejamos de cocinar. De lo contrario, todos los días todos los domingos estábamos cocinando. Entonces la Biblia dice que nos reunamos regularmente y que nos animemos para mantenernos firmes en Cristo. Esta es la manera en que nos animamos nosotros, las hermanas, los hermanos. Nosotros nos comunicamos, nos animamos. Cuando vemos un hermano que está, no lo critiquemos, no murmuremos por él, oremos, porque somos buenos para criticar y para murmurar, ¿sí o no? Somos buenos para criticar. Ay, mira, hermano, ay, mira, la hermana, qué malo hermano, no volvió, qué malo. No, cuando veamos que un hermano se está, más bien oremos por él, no lo critiquemos, no lo murmuremos, oremos. Busque a gente, dígale: hermano, oremos por Gamaliel. ¿Por qué? Porque Gamaliel es un hijo de Dios. Y ahora, Gamaliel, me voy a entender, decir, ¿verdad? Gamaliel. Entonces oramos por los hermanos, ¿ok? Entonces, en cuarto lugar, dice la palabra del Señor, Apocalipsis 12:11, dice: creer y declarar, dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Y ellos le han vencido por medio de la palabra del testimonio de ellos. La sangre y la palabra. La sangre de Cristo, que usted creyó que la sangre de Cristo tiene poder para cambiar, que la cambió, que la transformó, que la sanó, que lo libertó, que la libertó, que transformó su vida, que transformó su corazón, que la sanó, que lo levantó. De donde usted sabe, Dios lo sacó. De donde usted sabe, Dios la ha libertado. La sangre de Cristo tiene poder. Eso es lo que usted declara. Usted le declara a su familia, usted le declara a sus amigos, usted le declara a los compañeros: es que yo no puedo dejar de hablar de lo que Cristo ha hecho en mi vida. Porque la gente no ve a Dios, pero la gente la ve a usted. La gente lo ve a usted. La gente escucha lo que usted dice. La gente ve lo que usted hace. Y cuando usted le dice a la gente: es que Dios hizo este cambio en mi vida, la gente empieza entonces a entender: hay algo más que yo todavía no tengo, que esta mujer que me está hablando tiene. Yo quiero tener lo que ese hombre tiene. Yo quiero tener lo que esa mujer tiene. Entonces es cuando ellos llegan a encontrar la libertad, la sanidad y la esperanza de un mejor mañana, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, por medio de la sangre y el testimonio. Porque usted puede decir: yo creo en Cristo. Sí, pero usted puede creer en Cristo, pero ¿quién cree lo que Cristo hizo en usted? ¿Quién cree lo que Cristo hizo en usted? Eso es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Quién cree lo que Cristo hizo en nosotros? Mire, hay gente que llega a la iglesia que creen en Cristo, pero ni el perro les cree que lo que Cristo hizo en la vida de ellos. Ni el perro les cree. Bueno, no es que no, bueno, yo no me voy a meter a él porque le pegaba una patada al perro, pero no es por eso, pero ¿me entienden? Pero es yo no sé ni por qué me voy a ir, pero así es. O sea, lo que quiero decir es que tenemos que hablar.
decirle a la gente, Cristo ha hecho esto en mi vida. La gente que puede decir, yo no creo. A mí, ese no es mi problema, mi amado hermano. Que usted no me crea a mí. Por favor. Que yo me voy a poner a llorar. Que yo no voy a vivir. Que yo no voy a dormir. Que yo no voy a comer porque no me crean. Por favor, hermano, más hambre me da. Sí, hermano. Dios mío. No, lo que nos toca a nosotros, dice la palabra del Señor, de testimonio de lo que Cristo. Usted tiene que tener convicción. ¿Es usted una hija de Dios? ¿Es usted una hija de Dios? Les voy a regalar un diamante, un anillo de diamante de 18 quilates. ¿Son hijas de Dios? No. ¿Son ustedes hijos de Dios? ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén, amén. Entonces nosotros somos hijos de Dios. Nosotros tenemos que tener esa convicción. Yo soy un hijo, es que yo no soy cualquier cosa. Yo soy un hijo de Dios. Mi Padre es el eterno Dios, el que creó las galaxias. El que creó las galaxias. Imagínense, hay más de 1.000 millones de galaxias. Imagínense, yo no me puedo meter ahí. No me puedo meter ahí, es demasiado grande. Pero imagínense, el que nos formó en el vientre de nuestra mamá. ¿Quién puede hacer posible que usted haya, de dónde vino usted? ¿Quién era usted? Yo le puedo mostrar. Le puedo mostrar científicamente quién era usted. Un día esto le voy a dar un estudio a eso. De lo pequeñita que era usted. De lo pequeñito que era usted. Yo le voy a mostrar esto. Le mostramos. Se los vamos a mostrar en vivo y a todo color. Donde va usted luchando por vivir, por salir. Usted no es un producto de la casualidad. Usted no es un producto de una relación de su papá y de su mamá. Usted es el producto de un propósito de Dios. Porque cuando usted iba a fecundar en el óvulo de su mamá, ya venía un propósito de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Ya había un propósito de Dios para nuestra vida. Campeones y campeonas. Entonces, la palabra del Señor. Ahora ya casi para terminar, en pocos minutos termino. ¿Ok? Como somos hijos de Dios, también nosotros somos la iglesia. Dice la Biblia en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, versículo 9. Dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Somos una casa espiritual. Piedras vivas. Cuando dice piedras vivas, está hablando de nosotros las personas, que nosotros estamos entonces edificados como una casa espiritual. Somos un sacerdocio, dice sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Cristo Jesús, que es todo lo que nosotros hacemos aquí. Sacrificio espiritual. La próxima semana, el próximo sábado, tenemos peniel de mujeres. Las mujeres que están invitadas a este peniel, que ya están inscritas, las mujeres servidoras, están en un sacrificio espiritual al servicio del reino de Cristo Jesús. Esto es aceptable delante de la presencia de Dios. Entonces, por eso es que hay sanidad, por eso es que hay libertad. Bueno, pero dice, por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo. Ese es Jesucristo. Jesucristo desde Israel, Jesucristo desde Sión, escogido y precioso. El que creyere en Él no será avergonzado. El que creyere en Él, diga la Biblia, es la palabra del Señor. Yo creo lo que dice la Biblia. No voy a ser avergonzada. No voy a ser avergonzado. No voy a ser avergonzado. Dice la palabra del Señor: para vosotros pues los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, es la piedra que los edificadores desecharon, que ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Claro, ¿cómo no va a ser una piedra de tropiezo? ¿Cómo no van a caer? Porque tropiezan en la verdad. Porque Cristo Jesús dijo: yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si usted no viene a mí, usted va a tropezar y va a caer.
Dice, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Versículo 9 dice, mas nosotros, esto es nosotros, la iglesia, nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó y nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos dicen amén? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar cosas grandes y maravillosas que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros y va a ser. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Entonces la palabra del Señor dice que usted y yo y todos los que hemos llegado a creer en Cristo Jesús como Señor y Salvador, y todos los que llegarán a creer, porque todavía faltan muchas mujeres, todavía faltan muchos hombres, todavía faltan muchos niños, todavía faltan muchas familias que van a llegar a creer. Esos hombres, esas familias, esas mujeres, entonces son rescatados por el poder de la sangre de Cristo y por la palabra del testimonio que salen de las hijas y de los hijos de Dios, que son los miembros de la iglesia a nivel mundial. Por los miembros de la iglesia es que entonces esas mujeres que están dentro de la sociedad, esos hombres que están dentro de la sociedad, esas familias que están dentro de la sociedad van a ser libres. Wow, Padre Santo, demasiado. Ok, usted y su familia, dice la palabra del Señor, sacerdotes al servicio de Dios mientras que nosotros vivamos. Entonces muchas veces tenemos o vamos a tener que pasar por problemas por causa de la fe. Vamos a tener problemas con familia, vamos a tener problemas con compañeros, vamos a tener problemas con diferentes tipos de personas, con diferentes circunstancias. ¿Está usted dispuesto a morir por la fe en Cristo Jesús? ¿Está usted dispuesta a morir por la fe en el nombre de Cristo Jesús? Ahora en China, la palabra, dicen las noticias, entonces un miembro de la iglesia tenía su librería, ya había vendido como 10,000 Biblias. Entonces llegaron, lo tomaron preso, lo metieron 7 años a la cárcel por tener literatura de la Biblia, literatura cristiana. Ok, hay países como Afganistán y otros países donde matan a las mujeres, matan a los niños, matan a los hombres. ¿Por causa de qué? Por causa de confesar que Cristo Jesús es el Salvador de sus vidas. ¿Está usted dispuesta a que el día de mañana, si viene una persecución, dar su vida por Cristo? ¿Está usted dispuesto a morir por Cristo? La palabra del Señor nos dice que en medio de los problemas, en medio de las circunstancias, en medio de las cosas, dice, por causa de la fe en Cristo, pero hay promesas de parte del Señor. La palabra del Señor dice en el libro de Apocalipsis capítulo 2 versículo 7, si usted se mantiene firme, si usted se mantiene fiel, la palabra del Señor dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré de comer, ¿de qué? Del árbol de la vida. Ahí está hablando de la vida eterna. Le daré de comer del árbol de la vida. El árbol de la vida definitivamente es Jesucristo. Jesucristo es el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero dice, al que venciere, porque si usted no vence, mi amado hermano, las falencias, si usted no vence todas las contradicciones, todo lo que le quiere venir a contaminar, todo lo que le viene a desanimar, mi amado hermano, si usted no vence, entonces ¿cómo va a recibir? La bendición viene de parte de Dios, pero usted tiene una lucha. ¿Cuántos tienen luchas y batallas? Levanten la mano los que tienen luchas y batallas. Oh, gloria sea el nombre de Cristo Jesús, gloria a Dios. Gracias al Señor. La mitad de la iglesia, la otra mitad no tiene, pero bueno, el Señor viene para bendecir a aquellos. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 3 versículo 5. Dice de la siguiente manera. ¿Qué dice? Leámoslo todos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Hay un libro de la vida, ¿sí o no? Hay un libro de la vida. Y dice que ese nombre se puede borrar de ese libro. Por eso la palabra del Señor dice, el que cree que esté firme, mire que no caiga. Porque conforme a la revelación de ese versículo, para no entrar muy profundo, dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. O sea, que ese nombre se le puede borrar, ¿sí o no? Diga, Señor, no borres mi nombre. Yo voy a ser santo.
Eso es lo que quiere el Señor, que caminemos en esa santidad, que nosotros seamos ese pueblo santo. Dios dice que las bendiciones eternas las recibimos todos los que nos mantengamos firmes, fieles, perseverando en la fe hasta el fin. Usted tiene que ser perseverante hasta el fin. Hay cosas que están deteniendo el propósito, la voluntad de Dios, pero dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que mantenernos firmes y fieles como sacerdotes, como familias. No es solamente, ahora no es solamente usted, está hablando de su familia. Estamos viviendo en un mundo muy contradictorio a los principios de la palabra de Dios. Y no importa, la sociedad puede dictar cualquier cosa, pero yo le quiero decir a usted que si usted como esposo, como esposa, como mamá, como papá, usted se mantiene respetando lo que dice la palabra del Señor, Dios le va a dar la victoria.